Estamos compartiendo el libro La sociedad del claustro, el mito de los hombres civilizados. Vamos a presentar ahora el capítulo número 2. Coinciden la mayoría de los científicos que la agricultura surgió alrededor de unos 8.000 a 10.000 años atrás. Interesantemente, sucedió casi al mismo tiempo en diferentes continentes del mundo, aunque no en forma masiva en todos ellos, sino solo en ciertos lugares, sitios muy distantes unos de otros y con diferentes capacidades y técnicas de producción. Lo singular de esto es que los procesos sociales subsiguientes o consecutivos que se desovillaron a su descubrimiento no fueron los mismos en todas estas regiones agrícolas. Lo más sorprendente es que en solo una zona del planeta se dio un proceso totalmente diferente a los otros y que provocó o generó un mundo completamente diferente al que vivía la humanidad hasta ese momento. En todos los lugares de la Tierra se vivía en un relativo equilibrio en la relación entre lo masculino y lo femenino, tal como lo han ido demostrando cada vez más investigaciones elaboradas recientemente. Por ejemplo, John Cézanne, en su texto Futuro Primitivo, hace referencia a algunos investigadores. Abrimos comillas. Rohrlich Leavitt ha hecho notar que los datos de los que disponemos muestran que generalmente los cazadores-recolectores ignoran la agresión colectiva y rechazan la competencia entre grupos, reparten libremente los recursos, aprecian el igualitarismo y la autonomía personal en el cuadro de la cooperación de grupo y son indulgentes y tiernos con los niños. Decenas de estudios hacen del reparto y del igualitarismo el carácter distintivo de estos grupos. El investigador Lee ha hablado de la universalidad del reparto entre los recolectores cazadores, igual que en la obra de Marshall, en donde se reseña una ética de la generosidad y de la humildad, demostrando una tendencia fuertemente igualitaria entre los recolectores cazadores. El investigador Tanaka proporciona un ejemplo típico. El rasgo de carácter más apreciado es la generosidad y el más despreciado la avaricia y el egoísmo. Por su parte, Baer ha reportado que el igualitarismo y el sentido democrático, la autonomía personal y la individualización, el sentido protector y el instinto alimentador como las virtudes cardinales de los no civilizados. Y por su parte, Lee ha hablado de una aversión absoluta por las distinciones jerárquicas entre los pueblos recolectores cazadores del mundo entero. Leacock y Lee han precisado que toda presunción de autoridad en el seno del grupo provoca el enfado o la cólera entre los miembros del pueblo Kunk, como se había reportado también entre los Mobuti, los Hasda y los montañeses de Naskapi, entre otros. Según Duffy, los Mobuti son naturalmente igualitarios, no tienen ni jefes ni reyes, y las decisiones que conciernen al clan son tomadas por consenso. Dramper se impresionó por las relaciones distendidas e igualitarias entre hombres y mujeres del pueblo San, con su suavidad y respeto mutuo, tipo de relación que perdura mientras los San continúan siendo recolectores, cazadores. Cerramos comillas. Todo esto no significa pretender hacer una apología del pasado o una idealización de la época de las cavernas.
o una romantización del hombre antiguo. Simplemente estamos desmitificando el esencialismo de presentar al pasado como algo atrasado, menor o malo, y por el contrario de presentar al futuro como lo ideal, lo mejor o lo evolucionado, tal como lo presentan la casi totalidad de los intelectuales de derecha e izquierda. En nuestro caso, evitamos hacer idealizaciones míticas con la arquetípica fascinación del paraíso perdido, pero aunque nos resulte difícil de asimilar la evidencia arqueológica cada día más abundante y elocuente que habla de un extenso periodo en la historia del ser humano que fue abundante su producción y relativamente igualitario y pacífico. El propio Marx, cuando habla del comunismo primitivo, también reconoce que hubo una época donde no había clases sociales, hasta que éstas surgen, siendo ese mismo su objetivo con su propuesta del comunismo científico, para construir un mundo en un nivel superior al antiguo comunismo primitivo. Pero lo más importante de esta época, que podríamos llamarle animista y vitalista, es decir, chamánica, es que absolutamente nadie de esos pueblos creía o había establecido que las mujeres o los hombres fueran inferiores uno del otro. Esto solo llegó a darse en el arco del Mediterráneo, desde Italia, Grecia, el actual Líbano, Israel, Palestina, Siria, hasta Egipto, y también el denominado Oriente cercano y el Oriente Medio, ¿no? Siria, Irán, Irak, todos esos países conforman el arco del Mediterráneo, en donde tomó un cauce muy particular en esta región y desembocó en la aparición del patriarcado hace unos 6.000 años. Las primeras raíces androcéntricas surgidas en la antigua Mesopotamia y especialmente en la India se convertirán en la punta del ovillo para el surgimiento del patriarcado, siendo Abraham, hace unos 4.000 años, el que cumplirá un rol fundamental en ese propósito. Finalmente, el arco del Mediterráneo será donde se configurará y consolidará completamente lo que llegó a configurarse como el denominado patriarcado, especialmente cuando se llega a estructurar y configurar en la autodenominada civilización. Esto no sucedió en las otras regiones. Sin embargo, surgieron brotes de machismo, pero no construyeron o no llegaron a generar un sistema patriarcal. En las demás regiones del mundo siguieron su cauce o desenvolvimiento propio sin que se produzca un quiebre o una ruptura paradigmática o estructural a todo lo precedentemente que se había vivido y concebido. El surgimiento del patriarcado también se lo puede llamar una revolución o un giro, en tanto generó algo íntegramente diferente a lo que existía con anterioridad. En las otras partes del mundo de fuera del arco del Mediterráneo no hubo ninguna revolución o giro, sino la continuación o prolongación de su proceso dentro de las mismas bases ontológicas y epistémicas. Quizás en algún momento podría haberse dado un giro copernicano, pero eso nunca sucedió. Y solo apareció el patriarcado cuando fue impuesto desde afuera, lo que establece que fue una sola la inflexión que se dio, de que surgió en una sola región y que desde ahí fue impuesto a todo el planeta, convirtiéndose en el primero y el único sistema que hasta ahora ha alcanzado un nivel planetario.
La globalización es el estadio superior del patriarcado o la masificación de la civilización o, como nosotros llamamos, de la sociedad de claustro que se extendió por toda la tierra. Los otros procesos de fuera del arco del Mediterráneo siempre se mantuvieron en su condición regional o local, y solo el patriarcado logró instalarse paulatinamente en todos los rincones del mundo, siendo posible ello por su propia configuración de carácter totalitario y que no apareció en los otros pueblos, y eso explica el por qué no recrearon el patriarcado ni lo globalizaron. En estas otras regiones hubo procesos expansivos que tuvieron un periodo determinado de existencia, pero solo el patriarcado tuvo la capacidad y la posibilidad de envolver a toda la esfera planetaria dentro de su cuerpo. Este patriarcado, surgido en el arco del Mediterráneo, no se encontró ni se enfrentó con otros patriarcados, aunque sí con otros machismos, lo que permitió que sea más fácil la colonización en ciertos lugares, de acuerdo a sus niveles de androcentrismo o machismo. En estas circunstancias podemos decir que el machismo es uno de los ingredientes del patriarcado, y para que se forme plenamente o se constituya en su esencia, necesita de otros ingredientes, los mismos que no aparecieron en las otras regiones, como vamos a ver más adelante. El patriarcado no es el androcentrismo o machismo, sino todo el conjunto ontológico, epistemológico, axiológico, hermenéutico de lo que ellos llamaron la civilización. Confundir patriarcado con machismo es caer en una trampa del patriarcado mismo, que es lo que ha pasado con una parte del movimiento feminista, en que su lucha no es antipatriarcalista, sino solamente antimachista. Y de ahí que no haya ningún cambio estructural, sino tan solo formal. El orden patriarcal procedió en primer lugar a esclavizar a los vencidos, luego a las mujeres y después o finalmente a todo lo femenino de la vida, para llegar a su etapa clímax en la esclavización de la vida no humana o la naturaleza. Entonces necesitó primero esclavizar por clase a los pobres, luego por género, las mujeres, de ahí por especie, la naturaleza, y finalmente por raza, los no blancos, por sexo, los no heterosexuales, después los viejos, los discapacitados, etcétera, etcétera. Tenía que primero esclavizar a hombres y mujeres por igual, luego a los hombres para que a su vez ellos lo hagan con las mujeres, y luego estos hombres y mujeres contra la vida humana o la naturaleza, y finalmente los seres humanos blancos contra todos los otros pueblos de los otros colores. Todo esto es el patriarcado. Quedarse solo en lo de género o en el sexo es mantener el patriarcado para todo lo demás, excepto para las mujeres ricas, blancas, heterosexuales, profesionales. La lucha feminista ha sido hasta ahora básicamente para beneficio de las mujeres nombradas anteriormente. Y lo que se necesita es la inclusión de todos quienes constituyen el orden patriarcal y que han sido piramidalizados hacia abajo, y a la cual nosotros denominamos matrismo, de matria, el complementario de patria. La lucha debería ser matrista, que incluye a todas las alteridades y no solo al feminismo. El patriarcado,
Por tanto, es una forma de organización social, política, económica, religiosa que se basa en la autoridad piramidal de los de arriba sobre todos los demás componentes de la sociedad, siguiendo una lógica androcentrista, verticalista, divisoria, superiorista, logista, antropocentrista, etc. El patriarcado simplemente fue ampliándose y diversificándose hasta llegar a conquistar todo el mundo, en cuyo proceso se han pasado por diferentes etapas hasta llegar a la expresión globalizadora en nuestro tiempo. Si en las otras regiones agrícolas o no agrícolas del planeta habría surgido el patriarcado, se hubiese dado una lucha patriarcal entre estos pueblos. Lo que ocurrió fue la superposición del patriarcado sobre los sistemas ancestrales hasta conseguir la patriarcalización de todo el planeta o de su mayoría. La globalización que se ha constituido solo fue posible por las características absolutistas y hegemónicas con las que surgió, con las que se consolidó y con las que se expandió masivamente, siendo la manera como se mantiene hasta nuestros días y que pretende perennizarse indefinidamente. Hoy todos somos testigos de cómo ella actúa, pero no todos pueden ver cómo funciona y qué hay detrás de los velos que la contienen, creyendo que es solo un problema del capitalismo, desarrollo, subdesarrollo, o de una cuestión de género, hombre, mujer. No es el desarrollo o el proceso natural de la humanidad el que nos ha conducido a este momento. Es específicamente el camino de la patriarquía el que nos ha atrapado a todos en esta forma de vida. No es que los saberes y conocimientos del arco del Mediterráneo se hayan impuesto en toda la humanidad, porque eran los mejores o los más adelantados, sino porque fueron impuestos violentamente con el argumento de que eran lo superior, lo más grande, lo más bello, tal como se sigue actualmente repitiendo y reproduciendo. No ha cambiado durante todo este tiempo. Fueron impuestos como lo mejor a todo lo que empotró la sociedad oscurantista. Tanto es así que hoy en todo el mundo se debate y se gira alrededor de lo delimitado como verdad y científico por la civilización surgida en el arco del Mediterráneo, autoconsiderándose los únicos o si no, los principales conocimientos existentes en toda la humanidad y en toda su historia. En todas las academias del mundo, desde el primer nivel hasta el último, se parten de los modelos y paradigmas surgidos en esta región. Es más, la Academia Mundial sigue el esquema cognitivo surgido en el arco del Mediterráneo, concretamente o especialmente en la Grecia antigua, que sistematizó todo lo que produjo el arco del Mediterráneo. Incluso la historia empieza en esta parte del mundo. El resto es prehistoria y hay quienes mismos están fuera de la historia. No es casual que Hegel, considerado el filósofo de la historia, en sus lecciones de filosofía de la historia, dividió su estudio en 4 momentos o mundos fundamentales: el oriental, el griego, el romano y el germano, replicando el modelo de dominación en donde los otros son negados, excluidos, replegados a la periferia. Los nadies, como decía Eduardo Galeano, donde todos sus saberes no son nada, máximo folclore para el turismo exótico de unos pocos privilegiados que pueden viajar por el mundo. En todos los centros
educativos se les enseñan los mitos helénicos semitas, especialmente de los griegos y de la cristiandad, que constituyeron el soporte central de lo que era el arco del Mediterráneo. Y los demás mitos del mundo solo son conocidos en sus regiones y superficialmente. Incluso los intelectuales que critican el eurocentrismo y a toda esta sociedad hacen mucha referencia a los personajes grecolatinos y persas para hacer sus análisis o reflexiones. Es la canonización de un solo pueblo como el centro que divide al mundo antes y después del arco del Mediterráneo o de la civilización, en particular de los griegos clásicos. Los narcisistas griegos decían que ellos representan la dignidad de los nobles libres y los demás eran esclavos por naturaleza propia, tal como lo decía Aristóteles. Y así otro tanto decían los romanos y los mesopotámicos, como vamos a ver más adelante. Desde ahí hasta ahora no ha cambiado la situación. Las periferias solo tienen que reproducir lo que mandan los centros de poder. Luego, los convertidos se encargan de presentarlos como grandiosos y de hacerles alabanzas. No se interesan a sus propios saberes ancestrales. Y si lo hacen, es solo para calificarlos de presaberes o de creencias esotéricas o míticas o mágicas, pero ante todo para cuestionarlos y minimizarlos. No les interesan los distintos tipos de conocimientos que hay en otras latitudes, porque solo lo que produjo los griegos como parte del arco del Mediterráneo, que crearon la filosofía, la ciencia, la cultura, etc. Pues todos los demás pueblos solo crearon patos y doxas. Según su creencia, todo lo producido afuera del arco del Mediterráneo es inferior o menor, y con eso, caso cerrado. Es decir, la inferiorización fue el modus operandi para destruir a todo lo que no se ajuste al modelo patriarcal y a sus concepciones civilizatorias. Todo lo producido por esta región es lo superior, convirtiéndose esto en el dogma canónico de la civilización o el mito narcisista creados por ellos mismos. No es casual que todos los académicos e intelectuales repiten al unísono desde antaño hasta hogaño que la cuna de toda la ciencia y cultura fue creado en el arco del Mediterráneo, porque era el conocimiento más adelantado de toda la especie humana en esa época. Ellos crearon un sistema educativo impuesto hasta ahora en todo el mundo y en el cual se enseña la historia y la ciencia que la inventaron a su medida y privilegio. El patriarcado es el que decide cómo debe enseñarse, pero principalmente qué debe conocerse. Como consecuencia, casi todos se han creído que esa es la verdad absoluta. Alumnos que luego de graduarse tienen la tarea de convalidarlo y de exaltarlo, que esa es la función para la que son preparados y entrenados, que es la de legitimar y de normalizar a la sociedad patriarcal. No pudo haber, ni hay, ni habrá algo mejor que lo diseñado por la civilización, según ellos, que aunque tengan sus críticas y deficiencias, es lo más excelso que pudo haber creado el cerebro humano. Esa es su verdad absoluta. Y hoy casi todo el mundo repite el mismo discurso como algo científico. La mitificación en su máxima expresión, en la que todos se automitifican y se complacen en ello.
la privatización del mito en la que cada uno le asigna la única verdad. Es la canonización del conocimiento y de la forma de vida del sistema patriarcal. ¿Acaso los hombres del arco del Mediterráneo fueron los más inteligentes de todo el planeta? ¿O solo fueron los que mejor supieron imponerla al mundo, siendo más bien ese su conocimiento y capacidad, y que obviamente podemos reconocerlo? La codicia y la astucia fueron las ventajas de los patriarcalistas, amantes de la guerra y del dinero, sobre quienes estaban preocupados más bien por descubrir las últimas facetas de la vida. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Ellos siguen gobernando de la misma manera el mundo. Este mundo actual es la consecuencia o expresión de todo ello. La mente oscurantista que configuró este nuevo sistema de vida la fue estructurando a través de diferentes tentáculos para poder generar todo un entramado que le permita inflarse y lograr atrapar en sus garras a cada región por donde se fue abriendo paso hasta acercar a todo el planeta. La primera forma de expresión patriarcal fue a través del esclavismo, como la forma de control y de dominación violenta hacia los grupos humanos. El patriarcado creó el esclavismo y no al revés, y luego recreará y perfeccionará otros modelos hasta llegar al capitalismo y la globalización de la riqueza, con la diferencia de que en cada nueva etapa serían cada vez menos necesarias las formas violentas de sojuzgamiento físico. Cada vez ya no habrá menos necesidad de los grilletes, sino que surgirán otras formas cada vez más sutiles hasta llegar al punto actual en el cual cada uno se esclaviza a sí mismo, haciéndolo en forma voluntaria y por decisión propia. Incluso hemos llegado al punto de que ya no es imprescindible el control ni el autocontrol, pues cada uno se controla a sí mismo a través de presionarse por tener más y más, así sea rico o pobre. A estas alturas, la lucha de clases se convierte en una falsa dicotomía, pues ahora todos explotan a sí mismos en el propósito de lograr más estatus, poder, privilegios, fama, gloria. A esto es lo que el patriarcado moderno, es decir, el capitalismo, le llama pomposamente la libertad de mercado, en la cual hay cada vez más brazos que se han ido abiertos, como la libertad de competencia, la libertad de organización, la libertad de pensamiento, la libertad de empresa, etc. Vivimos la globalización del patriarcado o la globocracia, donde todos discuten y funcionan alrededor de lo que ellos determinaron como evolucionado, desarrollado, primer mundo, es decir, lo políticamente correcto. A aquellas etapas de más sutilidad esclavista, Marx los llamó en su orden feudalismo, capitalismo, socialismo, pero él los consideraba etapas de superación del esclavismo o etapas superiores una de la otra en su visión lineal de la historia y progresiva de la vida, lo cual es una visión patriarcal. Marx es un patriarcalista más, pero del lado izquierdo. Solo en su vejez se dio cuenta y reaccionó, pero ya no le quedó mucho tiempo de vida para reflexionar y escribir al respecto, solo dejando algunas cartas que dan pruebas de su cambio en los últimos años de su vida en relación al joven Marx. El patriarcado capitalista, y muy especialmente en su etapa neoliberal,
es la forma más sutil de esclavización al haber llegado al autoenclaustramiento. Por ello creemos que lo adecuado es hablar de patriarcado esclavista, patriarcado feudal y patriarcado capitalista. Dicho de otra forma, del patriarcado surgirá la autodenominada civilización occidental, en cuya cumbre está el primer mundo, considerado el referente para el resto del mundo, pero que es la guía para el autosometimiento y la autoexplotación. Los que más se autoexplotan son la gente de los países autodenominados desarrollados y así sucesivamente. Mientras más ha sido civilizado alguien, es decir, domesticado, se autoexplota a su nivel más alto. Hoy el hombre libre necesita mínimo de 26 años de estudio para estar lo suficientemente preparado para autoexplotarse dentro del mercado competitivo. Es decir, 1/3 de su vida se pasa solamente estudiando. Pero igual, luego de graduarse, se siente satisfecho y orgulloso de sus múltiples títulos de preparación para la autoexplotación sin que sea consciente de ello. Todo esto solo lo pudo lograr la mente oscurantista. El patriarcado ha ido mutando en todo este tiempo y abriendo nuevos niveles y facetas, las que tienen diferentes nombres, pero que son ramas de la misma raíz, hasta llegar a nuestros días a expresarse en la sociedad neoliberal o de libre competencia. La sociedad de la libre empresa tiene sus orígenes en el patriarcado y no solamente en el capitalismo. Hay una continuidad y profundización desde que la patriarquía utilizó al esclavismo como su forma de control y de expansión a través del capital y de la propiedad privada naciente. Se ha ido revistiendo o actualizando y en cada paso dado ha alcanzado nuevos niveles de remozamiento y de robustecimiento hasta lograr con la globalización una intervención mundial. Todo eso es obra continua de la mente patriarcal, desde su aparición hasta esta época.